A través de desiertos, montañas y océanos, pueblos que jamás se conocieron dibujaron el mismo círculo rodeado de rayos. En palacios de reyes, en templos dedicados a dioses olvidados, en grabados toscos de piedra hechos miles de años antes de la escritura, aparece exactamente la misma marca. Ninguna ruta comercial los unía, ningún imperio los conectó, y sin embargo, el signo del sol se repite. La pregunta es inevitable. ¿Y si esto no fuera solamente un símbolo, sino un código? ¿Un mensaje dejado por alguien antes de que la historia comenzara? Si escuchas con atención, el archivo que intentaron ocultar empieza aquí. Soy el archivista espectral, y en este episodio de Crónicas del Archivo Espectral, seguiremos un motivo que cruza continentes y siglos. Un motivo que regresa una y otra vez, incluso donde no debería existir. Al final, comprenderás por qué historiadores, sacerdotes y sociedades secretas lo trataron como una llave. Observa este recorrido. Un disco solar tallado sobre la entrada de una tumba en un templo del desierto. Un sol pintado sobre una vasija precolombina. Un disco dorado colocado en el corazón de un santuario inca. Un manuscrito del Renacimiento donde aparece un círculo con un punto en el centro, etiquetado como Sol, y una página alquímica donde el mismo círculo representa el oro. 5 culturas, 5 épocas, 5 mundos distintos. Un mismo símbolo. Existen variaciones, claro, pero 3 formas regresan con insistencia. La primera, el círculo rodeado de rayos, el llamado disco solar. La segunda, el círculo con un punto en el centro, el símbolo solar empleado por alquimistas y astrólogos. La tercera, el sol con rostro humano, tan común en manuscritos medievales y escudos europeos. ¿Por qué estas formas? El círculo es la forma más simple para representar un cuerpo luminoso. Los rayos sugieren energía, poder, vida. Pero lo inquietante no es la intención artística, sino la repetición geométrica. Proporciones, distribuciones, el número de rayos, coinciden demasiado entre objetos separados por milenios. Hay quien ofrece una explicación elegante: los arquetipos. La mente humana produciría símbolos parecidos sin contacto entre culturas. Y sí, el sol es universal. Pero la teoría del arquetipo no explica la precisión. No explica por qué la misma geometría aparece tanto en tablillas mesopotámicas como en cerámicas americanas prehispánicas, sin posibilidad de intercambio. Otra explicación recurre a las redes antiguas. Comerciantes, peregrinos, sacerdotes y conquistadores llevaron símbolos consigo. Desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo, las ideas viajaron. Es razonable, pero incompleta. Algunos de estos símbolos aparecen donde, según la historia oficial, jamás hubo contacto. Y las coincidencias más sorprendentes están precisamente en esas zonas desconectadas. La tercera teoría es la más polémica. Habla de una fuente anterior a todas estas civilizaciones. No una cultura avanzada perdida, sino algo más simple, una tradición común prehistórica que sobrevivió en fragmentos, transmitida de formas que hoy no podemos rastrear. No podemos demostrarlo, pero ciertos detalles hacen difícil ignorarlo. Pequeños patrones que se repiten en la forma del sol tallado, pintado o estampado. Rastros de un mismo conjunto de reglas, o de un artesano ancestral cuya técnica cruzó fronteras sin que sepamos cómo. Aquí llegamos al detalle que casi nadie nota. El sol rara vez es decorativo. No es un adorno. No es un simple dibujo. Siempre aparece asociado al poder. En tronos, en coronas, en el pecho de gobernantes, en monedas, en estandartes. En muchas culturas, el símbolo solar marca autoridad, legitimidad, derecho divino. Para incas y egipcios, sol y oro eran equivalentes. Para alquimistas, el sol representaba el metal perfecto. Y esto abre una posibilidad inquietante. ¿Y si el símbolo no era un dibujo, sino una insignia? Una marca de poder transmitida entre pueblos que jamás se encontraron, pero que heredaron el mismo mensaje. Los reyes egipcios se llamaban hijos del sol. Los emperadores incas descendían del dios solar. Monedas medievales rodeaban a los monarcas con rayos. Y en la alquimia,
Los textos más ocultos afirmaban que el Sol era el modelo del orden universal. Culturas separadas por miles de años, pero unidas por un mismo patrón. Quien controla el Sol, controla el mundo. A comienzos del siglo XX, un investigador anónimo catalogaba archivos rurales en una región remota. Entre papeles dañados encontró un pequeño folleto con un sello solar en la portada, un disco con rayos y un punto central. Sorprendido por su similitud con símbolos solares mesoamericanos y europeos, comenzó a copiarlo. Semanas después recibió advertencias. El folleto desapareció. Él nunca lo publicó. Solo quedan fragmentos de sus notas. No es una conspiración, pero sí un patrón. Objetos que aparecen. Alguien intenta revelarlos y luego se esfuman. Siempre igual. Pero ese folleto no fue el único caso. Un patrón silencioso atraviesa siglos. Cada vez que un símbolo solar aparece en un lugar donde no debería existir, alguien intenta borrarlo. En 1897, un catálogo jesuita mencionaba un altar solar hallado en una misión remota del norte de África. Semanas después, la página fue retirada de la versión pública. La iglesia nunca explicó por qué. En 1922, un arqueólogo alemán encontró un disco metálico con 16 rayos idénticos a los del Imperio Inca. Lo descubrió en los Balcanes, a 10.000 kilómetros de los Andes. El informe fue archivado, etiquetado como inconsistente, y el objeto desapareció en manos del Museo Estatal. En 1954, un antropólogo italiano documentó un símbolo solar idéntico al de Mesopotamia en cerámicas indígenas del Amazonas. Años más tarde, él mismo negó haberlo estudiado. Sin embargo, su cuaderno privado, recuperado tras su muerte, tiene el dibujo, fechado y firmado. 3 casos, 3 continentes, 3 intentos de silencio. Demasiadas coincidencias para un símbolo decorativo. Aquí entra un actor incómodo en esta historia: las órdenes reservadas. No las sociedades populares que todos mencionan, las reales, las discretas, las que nunca publicaron manifiestos. En archivos del siglo XVII, se menciona a un pequeño círculo llamado Fraternidad de la Llama, cuya insignia era un disco dorado rodeado de 8 rayos. No tenían templos, no tenían sede, solo se reunían para custodiar la marca del origen. Un manuscrito portugués de 1683, plagado de simbología hermética, afirma que el Sol no es un símbolo, es una firma. La firma de los primeros, escribe el autor anónimo. Quien comprenda la geometría del Sol comprenderá la herencia olvidada de los padres antiguos. Y la parte más extraña, en los documentos internos de la Orden del Monte, una organización que operó en Europa hasta el siglo XIX, aparece un grabado donde el símbolo solar no está representado como un astro, sino como un sello administrativo, un sello de pertenencia, un sello de poder. ¿Por qué órdenes secretas usarían un símbolo supuestamente universal como si fuera propiedad privada? ¿Por qué insistirían en esconder ciertos ejemplos y proteger otros? ¿Qué sabían ellos que no sabemos? Hay historiadores que sugieren que estas órdenes no protegían un objeto, sino una narrativa, que el símbolo solar, repetido en culturas sin contacto, habría sido usado como evidencia de algo que reescribía la historia humana, y que, por eso mismo, debía desaparecer. Porque si un solo símbolo aparece en civilizaciones separadas por océanos, por milenios y por idiomas, siempre con las mismas proporciones, siempre en contextos de poder, entonces la explicación convencional se quiebra. Y donde la historia se quiebra, aparecen las manos que intentan pegarla con silencio. Y cuando algo persiste en lugares donde no debería, deja de ser coincidencia y se convierte en una pregunta peligrosa. ¿Por qué un símbolo tan común causaría problemas? ¿Por qué incomodaría a alguien? Tal vez porque detrás del Sol, lo que se repite no es la imagen, sino el mensaje. Poder, legitimidad, conocimiento, orden. Elementos que siempre fueron peligrosos cuando se concentran en pocas manos. No podemos probar un origen único, pero la lógica nos permite delimitar algo importante. El Sol aparece en todas partes por alguna razón. Puede ser un arquetipo persistente, puede ser evidencia de redes culturales más antiguas de lo que creemos,
O puede ser un eco de una tradición perdida, un hilo que conecta a pueblos distantes mediante un símbolo que sobrevivió al paso del tiempo. Cualquiera de estas opciones cambia cómo entendemos la historia. Y hay más. En ciertos objetos, sobre todo monedas y relieves, el número de rayos coincide con una precisión inquietante. El ángulo también. Estos pequeños detalles sugieren una regla, no una coincidencia. Y esa regla aparecerá con claridad en el próximo archivo. En el siguiente episodio veremos una moneda y un tallado de templos separados por miles de kilómetros, que utilizan exactamente el mismo número de rayos y el mismo ángulo solar. Una coincidencia estadísticamente improbable. Si ese paralelismo se sostiene, una conclusión incómoda se vuelve difícil de ignorar. Si esta investigación despertó algo en ti, deja una sola palabra en los comentarios. Sol. Es nuestra señal silenciosa. Indica que llegaste hasta el final y que deseas abrir el próximo archivo. Soy el archivista espectral. Gracias por escuchar. Hasta el próximo documento.